Buenos días. Alonso es un bebé, prácticamente tiene 3 meses, pero sus padres, la familia, lógicamente, tienen que pensar en su primera etapa formativa, la educación infantil, y dentro de la etapa formativa, el primer ciclo. Normalmente, entre los profesionales de la educación, el primer ciclo de educación infantil no tiene demasiado, no digo yo interés, pero demasiado ético por disponer de una formación completa e importante, exceptuando lógicamente los profesionales que se dedican al primer ciclo. Alonso, sus padres y miles de niños que nacen anualmente, no en el número que debieran, pues tienen que tomar algunas decisiones. Las decisiones de sus padres, evidentemente, pues repercuten en el futuro de estos niños. No lo he dicho, y que nadie se entere. Alonso es mi nieto y le dedico esta videopresentación. Hoy vamos a hablar de los pequeñines, del primer ciclo de educación infantil. Como siempre, José Luis Gómez de Agüero de Acuña, inspector de educación, en el canal que se opina poco y se da mucha información. Vamos con la presentación. Como hemos dicho, los pequeñines. En el tránsito desde la guardería a la escuela de educación infantil, en un tránsito que es meramente conceptual, porque como ahora veremos estamos hablando de lo mismo. El tratamiento social y educativo a estas edades tan tempranas, tempranísimas de estos niños. Habitualmente se decía guarderías por su finalidad social. Evidentemente los niños que ingresaban, que eran admitidos en las guarderías, pues permitían a los padres realizar pues sus tareas profesionales, les permitía trabajar. Las guarderías antes, Centro de Atención a la Infancia más tarde, CAIS, solían pertenecer o estaban encuadradas dentro del ámbito del área de bienestar social de las diferentes comunidades autónomas. Hoy en día, recientemente, desde la promulgación de la LOE en 2006 y con la reforma de la Ley 3/2020, la LOMLOE, pues su denominación genérica en centros de titularidad pública son las escuelas infantiles y en centros de otra titularidad, centros de educación infantil. Pero estaríamos hablando de lo mismo. Se trata en esta videopresentación no tanto de dar un repaso de lo que es el primer ciclo de la educación infantil, sino ver algunos contrastes que hay entre, digamos, su ámbito de tipo social y familiar, porque cubre a los padres por necesidad de trabajo, del ámbito estrictamente educativo. Como siempre, pues les invito a que se suscriban a mi canal, a este canal, y que den la campana para disponer de las nuevas presentaciones y las actualizaciones que se publiquen. Y si es de su agrado, pues den el like. Estoy convencido que alguna utilidad puede tener, sobre todo para los padres recientes, los padres jóvenes que afrontan estas primeras decisiones. Bien. La normativa que sirve de base a esta presentación es el Real Decreto que ven ustedes en pantalla de ordenación de estas enseñanzas. Es un Real Decreto que ordena las enseñanzas mínimas en todo el Estado español en educación infantil, pero evidentemente diferencia o hace una diferenciación en los dos tramos. Primer ciclo, desde el nacimiento de los niños hasta los 3 años, que es de lo que nos vamos a ocupar, y el segundo ciclo, desde los 3 años hasta los 6, que empieza en la educación. ¿Por qué tiene trascendencia educativa el primer ciclo de educación infantil? Bien, pues porque
adenda o agenda, en la agenda 2030 y en los dictámenes y estudios de la UNESCO se establece que las edades tempranas pues tienen un notorio carácter educativo y que trascienden de lo que sería la mera finalidad social de cobertura de los padres cuando trabajan a una finalidad educativa. Pero es que además, a partir de esos dictados de la UNESCO, en el caso del Reino de España, se incorpora en la legislación esta finalidad educativa, estableciendo en un horizonte más o menos temprano la incorporación del primer ciclo a lo que sería la gratuidad de las etapas, digamos, obligatorias. Hay que tener en cuenta que la educación infantil, tanto el primer ciclo como el segundo ciclo, son de naturaleza voluntaria. Es decir, los alumnos no están obligados a estar escolarizados en esta etapa. Pero el hecho de ser voluntarias no quiere decir que la administración y el conjunto de las administraciones públicas no hayan adquirido el compromiso de extender esta gratuidad a todas las etapas y niveles previas a lo que sería el bachillerato y la formación profesional. Estas etapas previas hacerlas gratuitas en todos los contextos, ya sea en centros de titularidad pública o en centros privados que tuviesen la condición de subvencionados o concertados. En todo caso, las áreas de la educación infantil, también en el primer ciclo, son tres. Sería el conocimiento del niño y de sí mismo, o sea, el conocimiento que él tiene como ser individual, como ser autónomo, la construcción de un aprendizaje y de relaciones sociales con su entorno y asimismo las destrezas y las estrategias comunicativas. Dicho de una manera más sencilla, conocimiento del yo y las relaciones con los demás y las destrezas comunicativas. Evidentemente, cuando lo veamos ahora a continuación, se habla incluso de que la educación infantil, ya más en el segundo ciclo, entre los 3 y 6 años, pues también persigue una competencia plurilingüe. Bien. La norma que hemos traído a colación, ese Real Decreto del 2022, establece pues las áreas que les he descrito anteriormente de una manera, digamos, ortodoxa, precisa, jurídica. Es el crecimiento en la autonomía del niño, el descubrimiento y la exploración de su entorno y la comunicación y representación de la realidad. Curiosamente, y esto no lo saben quizá algunos profesores, las competencias claves en la educación infantil son exactamente las mismas que las competencias claves en el resto del ordenamiento educativo, en el resto del sistema educativo. Y esto tiene una explicación. Lógicamente es que en el aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida, las competencias que deben de trabajarse son las mismas. Ahí las tienen ustedes, las 8 competencias. La lingüística, la plurilingüe, la matemática y competencia en ciencia, la competencia digital, personal y social, la competencia ciudadana, la que nos hace ser personas en un contexto de un Estado y de libertades democráticas, la competencia emprendedora y la competencia que nos da conocimiento de las expresiones y realidades culturales tanto de nuestro entorno como de otros que se encuentren más alejados. ¿Qué información general tiene el Ministerio de Educación y Formación Profesional en su página web? Pues tiene el Real Decreto del 2022 que hemos traído a colación y establece pues los objetivos, los grandes objetivos que deben las capacidades que deben de tener estos niños. Bueno, de alguna manera lo hemos dicho anteriormente y no se trata
de redundar en el tema, pues lo tienen ustedes presentado en la pantalla. El conocimiento del yo y de sí mismo, la relación con los demás y las estrategias de comunicación. Hay que tener en cuenta también que el niño debe de aprender hábitos saludables, de autonomía y hábitos saludables, y también debe de tener, fomentar, buscar un adecuado equilibrio emocional. Ser sanos, tanto en lo que serían los hábitos saludables inmediatos como en los hábitos saludables de progreso y de competencia tardía. Bien, otro tema que a los padres pues les preocupa son los requisitos de admisión. Bueno, cada administración educativa pues tiene publicada sus normas de admisión. En general, las normas de admisión son las que establece la Ley Orgánica de Educación, normas generales. Los hermanos en el centro, la proximidad del domicilio, la renta de la familia, si hay padres o tutores que trabajen en el centro, la condición legal de la familia numerosa, las situaciones de acogimiento familiar del alumno o alumna, la concurrencia de discapacidad en alguno de los miembros de lo que podríamos denominar la unidad familiar y la condición de víctima de violencia de género o de terrorismo. Estos elementos serían los elementos estándares que incorpora la legislación básica del Estado. Habría que ir lógicamente a la correspondiente normativa autonómica para ver cómo se perfilan en términos de puntuación y de baremo estos criterios, así como si hubiese otra ampliación u otras mejoras. Los profesores, los maestros o los técnicos superiores de educación infantil pueden acudir a estos recursos del Ministerio, del INTEF, el Instituto de Técnicas Educativas. Son recursos educativos que tienen que ver con situaciones de aprendizaje, con experiencias y situaciones de aprendizaje para aproximar, lo que serían los elementos básicos del currículum, pues a estas edades y a estas prácticas. Yo les aconsejo a ustedes, maestros, maestras y técnicos en educación infantil, que se asomen al enlace que aparece aquí en el vídeo para su consulta. Bien. De eso tenemos que hablar. ¿Cuáles son las titulaciones del profesorado requeridas para impartir educación infantil primer ciclo? La condición de maestro, eso es natural. Siempre los maestros con la especialidad de educación infantil pueden impartir este primer ciclo, pero también lo pueden impartir otros colectivos, que son los titulados técnicos superiores en educación infantil, es decir, aquellas personas, hombres y mujeres, que estudiaron un ciclo formativo de grado superior de técnico superior en educación infantil, pueden hacerse cargo de las aulas, o titulaciones equivalentes. No creo yo que a las alturas en las que nos encontramos del siglo XXI queden todavía muchos especialistas de jardín de infancia, las familias de jardín de infancia de la formación profesional de segundo grado. No he hecho ese estudio, pero ahí le hablan de titulaciones declaradas equivalentes. Conviene hablar de las ratios en estas enseñanzas, aunque también depende del contexto autonómico y de cada administración educativa. En general, como hemos dicho que el primer ciclo camina entre el nacimiento y los 3 años, pues entre 0 y 1 año habitualmente pues la ratio no debe superar los 8 niños por unidad. Entre 1 y 2 años la ratio debe estar entre 10 y 13 niños, y a partir de los 2 años, de los 2 hasta los 3, entre 16 y 20 niños por unidad. Evidentemente, algunas administraciones pueden hacer reserva de lo que serían plazas y vacantes
por emergencia social o por vulnerabilidad social, y en algunos casos podían flexibilizar estas ratios si fuese necesario. El calendario escolar que afecta a estas enseñanzas, por eso les decía antes que no han perdido su finalidad social, es un calendario escolar que rebasa en mucho el calendario escolar de otras enseñanzas. Empieza prácticamente en la primera semana de septiembre, el calendario escolar de estas enseñanzas. Ahí lo tienen ustedes con un bolo rosa, fucsia, y acaba pues en la segunda quincena de julio. Evidentemente esto supera en mucho lo que sería el calendario escolar del resto de las enseñanzas. Por la idiosincrasia y la tipicidad de estas enseñanzas, habría que tener en cuenta también qué tratamiento se produce en periodos vacacionales de Navidad y de Semana Santa en cada una de las administraciones educativas, en cada uno de los territorios, en cada una de las comunidades. Bien, el horario de acogida de estos niños empieza entre las 7:30 de la mañana y las 8:30 y finaliza pues entre las 5:30 y las 6 de la tarde, dependiendo lógicamente de las administraciones, titularidades y régimen. Habría que ver si los niños se quedan a comer, si no se quedan a comer, los descansos y demás. Pero en principio, pues esta sería, digamos, la tónica a tener en cuenta. Bien, dicho el calendario, dicho las titulaciones del profesorado y los horarios, pues resta hablar lógicamente de las características técnicas de los edificios. Bueno, pues un aula por unidad atendiendo a las ratios anteriores, en la que el puesto escolar debe de ocupar al menos 2 metros cuadrados por alumno, hasta un total de 30 metros cuadrados la sala. Una sala de uso múltiple que también puede ser utilizada en su caso como comedor escolar de otros 30 metros cuadrados. Patio de juegos por cada 9 unidades o fracción. Esto hay que tenerlo en cuenta. En cada una de los un aseo por sala para estos niños, en el que haya al menos unos inodoros estamos hablando al menos de 2 inodoros, lavabos y 2 inodoros en las salas donde estén los niños escolarizados entre los 2 y 3 años, porque son los que tienen algo más de autonomía. Aparte del aseo para personal docente y las duchas en su caso. Ahí tienen ustedes pues un enlace también que les lleva a la página web del gobierno, del Ministerio de Educación, por si ustedes quieren consultar esta situación. Llegado a este minuto 17, pasado ya, pues solamente queda agradecerles a ustedes la atención, felicitarle a Alonso por la nueva etapa de su vida y mucha fortuna para sus padres. El abuelo se despide. Como siempre, José Luis Gómez de Agüero de Acuña, inspector de educación, en el canal que se opina poco o muy poco y se da mucha información. Muchas gracias y a su servicio.